Buenos días, tardes o noches a cualquier hora que estén viendo este video. Hoy les voy a contar mi experiencia conociendo a Mary Mouser y Tanner Buchanan, mejor conocidos como Sam LaRusso y Robbie King. Había también otros actores del cast como Dallas Young y Martin Kove que interpretan a Kenny y a John Kreese. Sam y Robbie fueron mis personajes favoritos de Cobra Kai desde la primera temporada y yo amaba la pareja que hacían, sin embargo pues no terminaron juntos obviamente y eso me puso triste, pero a la vez me emocionó saber que ellos están comprometidos en la vida real y la verdad sí se les veía la química. El año pasado yo conocí a William, a Sholo, a Peyton, a Jacob y al más importante de todos, nuestro Karate Kid, Ralph Macchio. Y fue una experiencia inolvidable. Porque para empezar perdí la foto profesional, así que pues ustedes saben que esas son costosas y fue un lío, sin embargo todo se resolvió al final y los actores fueron mega amables. Mi experiencia completa está en la lista de reproducción de actores para que vayan a verla y bueno, continuemos. En 2024 le dije a Jacob que él y Robbie, el personaje de Tanner, eran mis favoritos en Cobra Kai y me dijo que Tanner estaba en algún lugar de Europa. Right, I know that. Yes. He's somewhere off in Europe. Thank you so much. Thank you so much. Oh, I appreciate that. Hi, how's it going? Fine. I'm gonna take a. Oh yeah, sure. Yes. Either way, yeah, you're probably better at it. I was so sad because. Ready? 1, 2, 3. Oh, can we have a selfie? Oh yeah, sure. Because I thought you were gonna be in Karate Kid. Oh yeah, I know. It would have been so much I fun. was waiting for you. I know. So nice to Nice to meet meet you. you. Thank you. Ah, you too. Oh. Esta convención no solamente te da la oportunidad de conocer a tus actores favoritos, también tiene secciones muy padres para que te puedas tomar todas las fotos que tú quieras. Por ejemplo, esta que era de Jurassic Park, te podías meter hasta dentro del huevito de dinosaurio y era muy padre para las fotos. Esta sección, los dinosaurios se veían muy reales. Y también tiene la sección de arcades, que son las maquinitas para jugar. Estas son completamente gratis, puedes jugar las veces que tú quieras. También tienen stands donde puedes participar en los juegos que tengan disponibles y ellos ya te dan un regalito. Bueno, en esta ocasión perdí, pero bueno, aquí me dieron unos materiales para trabajar en una araña que es como de soporte emocional. En la convención también suele haber los tiempos muertos. Les voy a explicar qué es eso, cuando ya te tomaste una foto o cuando estás esperando una foto y pues tienes mucho tiempo de sobra adentro de la convención, así que lo mejor es ver todo lo que tienen que ofrecer. Aquí, como yo estaba haciendo la araña, la escogí de los colores verde y rosa, que son los colores de Wicked, una de mis películas favoritas, y hasta me dieron los ojitos para que le pusiera. Fue divertido, pero bueno, continuemos con nuestro queridísimo Tanner. En su mesa tenía fotos por si querías comprar un autógrafo y no tenías algún artículo, podías adquirir cualquiera de las fotos que estaban en la mesa, que eran tanto de Cobra Kai como de su película con Addison Rae. La mesa que le pusieron tenía al lado a su prometida Mary Mouser, que fue un detalle muy hermoso porque a cada rato los veía echándose unos ojitos de amor. Tanner es muy amable con sus fans. Hubo una interacción que me llamó la atención, que era de un fan que se le acercó para pedirle si podían hacer como un paso de baile, pero súper random de TikTok, y Tanner accedió con mucho gusto y lo hicieron. Fue una interacción muy sana. Yo no lo hubiera hecho porque yo no sé bailar y la verdad me hubiera dado un poco de pena pedirle, pero fue algo muy lindo. Las interacciones con los actores es como echar una moneda al aire y ver que caiga tu resultado deseado. A veces puedes pedir algo y ellos acceden, o a veces puedes simplemente pedir algo y ellos te lo niegan, que también están en su derecho. Recuerden que también son humanos y tienen sentimientos, chicos, así que hay que ser respetuosos. A mí me encanta que los actores te estrechen la mano y saluden. Obviamente siempre tienen su antibacterial a un lado. También el año pasado William Safka tenía uno, porque después de saludar a los fans se desinfectaba las manos. Hubo un momento en el que Tanner se le quedó viendo a una persona y fue inmediatamente con Mary como a decirle que tuviera cuidado con esa persona, a lo que Mary dijo ok, y cabe decir que yo conozco a esa persona y créanme que sí, estuvo en todo su derecho Tanner de haber hecho eso, porque pues sí es una persona un poco incómoda.
A little bit last night, yeah. We went out down on the river walk. Maybe stayed out a little too long. But we had fun. That's all that matters. Cool. I've never seen this like this before. Yeah. It's but it's nice. It's fun. It stays on me. Yes. Is that better? Yes, all right. Thank you. Oh yeah. Yeah, we went last night and it was fun. We went to like was it like Bordeaux? No, it was good. Wait, what? We didn't win the right? No, we did not. Perfect. Thank you. Wait. I actually, wait, can I take a photo with you? Yes. I actually wanted you to win the Sekai. Thank you so much. I appreciate Yeah, for me it was like, oh, really bad that you didn't win. Yeah. But really nice to meet you. It's very nice to meet you. Meet you. Very nice. Nice to meet you. Nice to meet you. También se encontraba Cameron y Anthony de la serie The Boys, Priscilla Presley, que ella tenía demasiada fila, y Luis Guzmán, que es el papá de Merlina en la serie de Netflix, que con él sí pude lograr tener una pequeña conversación. Y lo mejor de todo es que sí habla español. Gracias. Me dio bastante risa y la subí hasta mis historias. ¿Viste? Sí. ¿Viste cómo dije? Adiós. Adiós. Sí. Estuvo muy chistoso. Gracias. Mucho gusto. Igualmente. También estaba Jimmy Campbell Bower, y la verdad a él sí lo quería conocer, pero la fila estaba demasiado larga y la verdad a la vez no quería gastar tanto dinero en esta ocasión porque tenía una convención la semana siguiente, así que me quedé solamente viéndolo de lejos y pues sí, seguí jugando algunos juegos y ya cuando faltaba una hora para que se acabara la convención fue cuando me retiré, pero sí, gasté todo mi día en esta convención porque para eso pagamos la entrada, chicos, para aprovechar absolutamente todo y pasar un buen rato, ¿no creen? So I just left Big Texas Con. It was really fun. There were arcades, a lot of celebrities. I wanted to photo with everyone, but I'm trying to save money this time. I'm really glad that they didn't cancel. Tanner actually told me that they were at the Riverwalk yesterday, and I wanted to be there, but it's okay. They got their privacy, and they were super nice.